90, quiero decir, no hay de mejor calidad en este caso, pero bueno, se ve perfectamente lo que hay. Y es lo que pasó, lo que llegó después de que todos estos mujahidines, hemos hablado de varios de ellos, se enfrentaran. Es decir, ya que se han ido los soviéticos, ¿quién va a gobernar Afganistán? Bueno, dijeron los pastunes, nosotros. Dijeron los tayikos, sí hombre, nosotros. Dijeron los otros grupos étnicos exactamente lo mismo. Había un componente étnico, un componente religioso, un componente político y sucedió una guerra civil. De esa guerra civil solamente salió el movimiento talibán. Es decir, unos señores profundamente musulmanes, al principio unos estudiantes de la religión islámica, que es lo que significa talib. Talib en árabe significa estudiante en general de una universidad. En persa el an, el sufijo an, indica simplemente plural de entidades animadas, es decir, hay dos plurales en persa, uno para seres inanimados y otro para seres animados. En este caso el an es el plural de personas, entiéndame usted, y seres, como decíamos, animados. Por lo tanto, talibán lo único que significa es estudiantes. Los estudiantes de la religión islámica, los que estudian en las madrasas pakistaníes. Bueno, pues como decíamos, un grupo de esos estudiantes cansados de la guerra civil afgana, de que los civiles murieran tiroteados y murieran pues como escudos humanos básicamente en las calles de Kabul y en las calles de todo Afganistán, cruzaron la frontera pakistaní y dijeron la única solución y la única respuesta que sacará a Afganistán de la ruina y de la miseria es el Islam. Volver a los, digamos, valores básicos del Islam, a una sharia absoluta, será lo único que salve a nuestro país. Y así fue como los talibanes en el año 1996 establecieron lo que se ha denominado el régimen del terror. ¿Y por qué se ha denominado de esta manera? Ustedes han oído muchas cosas de los talibanes, pero bueno, yo les traigo aquí imágenes y les traigo hechos para que vean que efectivamente quizá su imagen de ellos no esté tan lejos de la realidad, por lo menos en su primer gobierno. En ese periodo se dedicaron a hacer purgas, obviamente, de contrincantes políticos, pero sobre todo de gente que faltara a la moral, digamos, estándar del Islam. En ese periodo, en el estadio Ghazi de Kabul, un estadio que yo tuve la oportunidad de visitar también en absoluta soledad y también durante la noche por cosas de la vida, en los descansos de los partidos de fútbol, a los que eran muy aficionados los talibanes, por cierto, sacaban al campo a un condenado, con los ojos tapados, maniatado, quizá qué sé yo, un asesino, quizá un ladrón, personas con delitos de todo tipo, sacaban a una mujer adúltera, y en medio del partido, en medio de todas las personas que ustedes van a ver a continuación, le pegaban un tiro, lo lapidaban o le cortaban una mano para que no volviera a robar. En medio de multitudes tremendas que llenaban y abarrotaban el estadio Ghazi. Aquella foto de la derecha es una instantánea de dos talibanes con un bazooka, ustedes ven, felicitándose porque acaban de colgar en esa grúa, que está pixelado, al presidente de Afganistán del momento en el que entraron ellos en el poder. Aquella mujer que ustedes ven en el estadio tiene una historia, tiene nombres y apellidos y tiene una historia y se la voy a contar porque creo que es de justicia. Se llama Zarmina y fue asesinada en ese periodo del régimen del terror. Se contó una historia y se decía que era madre de 7 hijos, que su marido pues la maltrataba de las peores maneras que ustedes pueden imaginarse y que una noche decidió librarse de su martirio y en medio de la noche se levantó y asesinó a su marido. La muerte se castiga con la muerte, ojo por ojo y diente por diente, así que sin atender a la casuística de ese delito, pues Zarmina fue llevada al estadio Ghazi y en medio de una multitud se le disparó. Sin embargo, como iba cubierta con un burka, no fue un tiro de gracia, no murió y tuvieron que repetir el disparo para que muriera. Este es el estadio Ghazi hoy en día. Esto es una foto que se ve bastante mal porque era de noche, como les he dicho. Y este es el estadio hoy en día en el que pues, el césped, que por cierto es artificial, fue regado con la sangre de tantos hombres y mujeres asesinados por los talibanes. Sin embargo, hoy en día las banderas de los talibán siguen ondeando en medio de las frescas noches de Kabul, pues como en aquel momento del régimen del terror. Esta es la puerta del campo, esta es la puerta del área y ustedes pueden ver todavía que sobre ella, aparte de estar absolutamente vallada, sobre ella hay alambre de espino, que es todavía un recuerdo del periodo del régimen del terror, ya que, aparte de campo de fútbol, podemos decir que era un lugar de ejecuciones públicas. Para evitar que la gente se escapara, que los prisioneros en un momento de caos pudieran trepar, se instaló ese alambre de espino que sigue hoy en día allí.
este es el campo del Estadio Ghazi. Es decir, que es un campo que se sigue usando hoy en día, que no, quiero decir, que no tiene ninguna pátina de dolor para los afganos. O sea, es un recuerdo que se ha borrado absolutamente. Sin embargo, como les digo, en ese césped, en esa portería, en esas gradas, aquí se sentaron los hombres que vieron la muerte desde Armina. Allí murieron mucha gente, de hecho los mataban normalmente junto a la portería. Sin embargo, hoy en día, pues van los chavales a entrenar a jugar al fútbol al Estadio Ghazi, la gente va a ver los partidos y en el descanso pues se va a tomarse un bargar, por ejemplo, que es una comida callejera típica de Kabul. Sin embargo, esa historia pues sabemos que está latente allí y yo sentí que aquel lugar estaba profundamente marcado por una energía tristísima y por un halo verdaderamente descorazonador, pues por todo lo que había acontecido entre sus muros. Y con esta imagen del Estadio Ghazi de Kabul, yo quiero, pensando en toda esa historia que les he contado, en ese sufrimiento acumulado entre esas porterías y entre esas gradas, que escuchen la música típica de Afganistán, de los pastunes, que es la mayoría étnica de Afganistán, que se llama taraná. La taraná, la palabra taraná o tarané en persa significa canción, simplemente. Pero van a ver ustedes que no es una canción, no tiene música. Solamente es la voz del que recita con eco y a veces ciertos sonidos que pueden acompañar el ritmo, pero no hay música en sí, porque ustedes saben que el Islam desaconseja también la música, aunque algunos países pues eso hagan caso omiso, pero esa es la realidad. Taraná, pastún, en este caso se llama Tul Zahmi Ye, la canción de los muy heridos. Esa es la música típica de los pastunes y a la que yo estuve escuchando durante más de una hora, mientras que uno de los talibanes presentes en aquel puesto fronterizo, en el que les he dicho que accedí a Afganistán, en efecto, pues me llevó con su coche particular hasta la ciudad más cercana, que era la ciudad de Kunduz. Y dije, mira, está escuchando música. En ese momento yo no sabía lo que era una taraná. Dice, no es música, esto es una taraná pastún. Y habla de la etnia pastún, habla de nuestra raza, habla de nuestra patria, habla de nuestro honor, habla de nuestros muertos, de nuestros caídos, de nuestras guerras. Por lo tanto, siempre tiene un tono bastante nostálgico, bastante melancólico, que se ve acrecentado porque es una canción sin música y por lo tanto es bastante sobrecogedor, por lo menos a mí me lo parece. El último imperio que ha caído en Afganistán por ahora es el americano, es el imperio estadounidense, y estuvo presente allí desde 2001 hasta 2021, durante 20 años. En cierto momento de la historia, un ataque salvaje, absolutamente despreciable, golpea el corazón de Estados Unidos, en las Torres Gemelas, orquestado, se ha dicho siempre, por Osama Bin Laden, un mujahidín, alguien que hacía la yihad, pues en nombre del Islam, para liberar a los árabes y a los musulmanes del gran shaitán, del gran demonio de Occidente. Bien, hace ese golpe terrorista, hace ese ataque y se esconde inmediatamente en Afganistán, en un lugar indeterminado que posteriormente se supo que era Tora Bora, un lugar de Afganistán. Sin embargo, en ese momento pues no se sabía dónde era. Y Estados Unidos, que estaba convencido de que estaba o en Pakistán o en Afganistán, más seguro de Afganistán, decidió invadir el país. Porque no solamente Bin Laden estaba allí, sino que los talibanes, en ese régimen del terror, estaban creando campos de entrenamiento de terroristas que posteriormente iban a entrar en Europa, iban a entrar a Estados Unidos, iban a crear el caos absoluto. Entonces, por eso, precisamente por esa razón, fue por la que Estados Unidos invadió Afganistán. De hecho, les dio un plazo a los talibanes para que entregaran a Osama Bin Laden y ellos se negaron. Y debemos entender, haciendo de abogados del diablo quizá, debemos entender que, como hemos dicho ellos, que se rigen por el Pastún Walí, que es un código que legisla el honor, que legisla la familia, que legisla incluso la hospitalidad con los extranjeros, decían, ateniéndose a ese código, que Osama Bin Laden, el nombre que tenía, era secundario. Lo importante es que era un extranjero en su tierra y tenían que acogerlo. Y no podían violar el Pastún Walí y entregarlo a los americanos, a sus enemigos. Y eso fue lo que llevó pues, a la guerra y a la ocupación estadounidense en Afganistán. Y como ustedes ven, pues actualmente esta foto tiene apenas 2 meses, está tomada en Logar, donde estaba el lugar ese de la artillería antiaérea que han visto antes. Pues hay coches y hay carros y hay armas estadounidenses usadas, en uso, actualmente en Afganistán. Esto es un coche americano, lo único que, bueno, pues le han dibujado con tiza o con grafiti en algunos lugares, letras en árabe, aquí pone Allahu Akbar, pone Allah es el más grande,
Aquí no sé exactamente lo que pone por la perspectiva, pero bueno, los han cambiado un poco, pero en sí siguen en uso y siguen, bueno, pues utilizándose para lo que se utilizaron por parte de los americanos. En un momento dado, los talibanes a mí me llevaron, por circunstancias de la vida, me llevaron en un coche patrulla de los talibán, pues con las banderas talibanes, quiero decir, con todo, un coche talibán, pero era de fabricación estadounidense. Eran los coches patrulla que los americanos usaban para ir, yo qué sé, de Kabul a Kandahar en medio de los convoyes acorazados y absolutamente protegidos. Los americanos, la sensación que yo tuve es que se fueron dejando todo atrás. En esa ciudad, en Logar, conocí a varios talibanes, me dijeron que qué hacía allí, echándole fotos a la artillería soviética. Pues dije, bueno, yo soy un extranjero, vengo aquí por razones culturales y vengo básicamente a hacer fotos y vengo a registrar lo que estoy viendo. Bueno, me dijeron, espérate que un momento que tenemos que rezar, cuando acabemos de rezar seguimos hablando. Rezaron y cuando salieron del cuartelillo, si me permiten la expresión, que tenían allí en medio de aquellas lomas, me dijeron, acompáñame porque vamos a ir a un cuartel mayor para que te vean los papeles, pues los comandantes de la región. Fuimos y, resumiendo, básicamente me encontré con un grupo de 30, 40 talibanes reunidos todos en una sala en la que una de las paredes estaba absolutamente recubierta de armas americanas y rusas en uso. Le dije, ¿puedo hacer una foto? Me dijeron, no, estás en un cuartel, aquí no puedes hacer fotos ni a las personas, ni a las armas, ni nada. Y lamento mucho no tener fotos de eso. Pero bueno, estaba yo sentado en medio de un círculo de 30 o 40 talibanes que además prestan especial atención y especial cariño a los extranjeros. Me empezaron a preguntar que cómo funcionaba mi religión, cómo funcionaba Europa, qué tal es Europa, por qué los odiábamos a los talibanes. Es decir, pero una conversación bastante, podemos decir, educada, en la que contrastaba la educación de la conversación con ese muro absolutamente cubierto de armas, de kalashnikovs, de metralletas, de armas automáticas, incluso de un bazooka. Y podemos decir que, no sé si calificarlo del imperio que domina actualmente Afganistán, o si quizás sea esto el verdadero Afganistán, o quién sabe, porque Afganistán, como hemos visto, es una realidad muy plural, pues el último que entró en este país a gobernarlo fueron los talibán de nuevo desde el 2021 hasta el presente. Llevan 4 años en el poder y los derechos de las mujeres, por ejemplo, los derechos de las personas que no son musulmanes, bueno, oficialmente son 0 los no musulmanes en Afganistán, pero de facto hay, pues se han visto muy disminuidos. Esa es una imagen de los talibanes entrando al Palacio Presidencial de Kabul. Y son así cuando uno los ve por la calle. O sea, cuando uno se encuentra con un talibán, es así, es verdaderamente impactante. Estas son las imágenes a las que hacía referencia José Alipio hace unos minutos. Son las imágenes del aeropuerto internacional de Kabul, al que yo llegué en este segundo viaje y desde el cual yo partí en el primero de ellos, con las escaleras que suben a los aeropuertos absolutamente abarrotadas por las gentes que huían del terror que tenían en sus memorias de los talibán, con los aviones absolutamente repletos de gente, se les retiraron los asientos y todos los adornos que hubiera presentes para que cupieran más personas huyendo en 2021, el 15 de agosto exactamente, del régimen talibán. Esta imagen pues es archiconocida, los aviones militares americanos despegando por pistas abarrotadas de gente, bueno, ustedes saben el peligro que representa que haya una simple paloma en la pista de aterrizaje, por ejemplo, puede causar un accidente verdaderamente grave. Pues imagínense, aquello fue un caos absoluto, incluso la gente desesperada se agarraba a las ruedas de los aviones, a las alas de los aviones, pensando, desesperados me imagino yo, que así llegarían a Europa. Pero claro, cuando el avión alcanzaba unas alturas incompatibles con la vida y, bueno, con unos niveles de oxígeno y de temperatura absolutamente incompatibles con la vida humana, la gente caía a plomo desde los aviones hasta la pista del aeropuerto Hamid Karzai. Vamos a acabar muy pronto ya la primera parte de la conferencia, simplemente recordar cómo yo entré allí. Este es el mapa de Afganistán, ustedes están viendo el norte de Afganistán, bueno, pues que tiene una frontera natural, que es el río Oxus, el río Amu Daria actualmente. El punto negro es por donde yo pretendía cruzar, que era la frontera uzbeka, el puesto de Hayratán, y sin embargo, por aquel problema que ya les he referido, tuve que hacer el recorrido que ustedes ven en verde por el sur de Tayikistán y acceder por el paso fronterizo que ven en rojo, que es Sherjan Bandar, igualmente en el Oxus, igualmente en las aguas de ese río. Por aquel puente que ven ustedes, que en ese momento está en estación de frío, supongo, en estación de nieves, porque el agua está baja. En verano el agua está muchísimo más alta y muchísimo más violenta porque ha sufrido el deshielo previamente. Esta es la imagen que han visto, se la vuelvo a recordar. Y esto fue lo primero que yo vi en Afganistán.
Ese fue el talibán que yo les he dicho que me llevó en su coche personal, al son de las taranás, pastunes, en medio de un desierto que está presente en el norte de Afganistán, de dunas absolutamente rojas. Yo no veía nada porque era de noche, pero él me lo iba contando lo que había por allí, cruzando puestos puestos de control de los talibanes con los pasamontañas, con las metralletas, con puestos de control muy improvisados, con las banderas ondeando en medio de esa brisa nocturna afgana. Y me llevó, bueno, pues primeramente a cenar. Me dijo, primero tienes que cenar porque llevas sin comer un día. Efectivamente, llevaba sin comer un día. Y después te voy a buscar un hotel. Estuvimos mirando por los hoteles que había alrededor. Uno estaba lleno, otro no podía cogerme por motivos diferentes, otro era simplemente indigno, o sea, no había ni siquiera cama, aunque este año tenía que dormir en sitios así o peores. Y al final me acompañó a un hotel que era la suite nupcial de Kunduz, donde duermen los novios en la noche de bodas. Así que, bueno, pues salió bastante bien la recomendación del talibán. Y lo que ustedes ven aquí es una familia típica afgana, pues el shalwar kameez muy parecido al que yo usaba, la mujer vistiendo un burka y el niño con una vestimenta idéntica a la del padre, pero en miniatura. Y este es el paisaje que uno ve en esos lugares del norte de Afganistán. Son paisajes semiáridos, a orillas de un río, pero ustedes ven que no consigue penetrar lo suficientemente en la roca seca como para crear cierta vegetación. La antigua Drapsako griega, por cierto. Y la siguiente ciudad, que era la que yo quería ir en un principio, cruzando por la frontera uzbeka, es Mazar-e-Sharif, donde ocurrió aquella matanza tremenda de azaras, de chiíes, en el año 1998. Una ciudad en la que yo tuve el primer contacto serio con talibanes, quiero decir, no fronterizos, talibanes que estaban simplemente trabajando en las calles, como este señor Muhammad Nabi Amini, este señor que ven aquí, un talibán de Mazar-e-Sharif. Te acompaño a visitar la mezquita de Hazrat Ali, porque en ese momento no se podía. Estaba abierta, pero yo necesitaba un papel en concreto que no tenía, porque había llegado la noche de antes cruzando la frontera, en fin, no había tenido tiempo físico de conseguir el salvoconducto, y me dijo, no te preocupes, yo te acompaño a la mezquita y, bueno, te la enseño, te hago un poco de guía. Hablaba perfectamente el árabe, estuvimos hablando en árabe todo el tiempo, y de camino a esa mezquita, Muhammad Nabi Amini, que todos los talibanes te tratan con sumo respeto, porque eres un extranjero y tienen que acogerte en su tierra, me dijo, tú has venido con un grupo, ¿verdad? Bueno, yo estaba solo, pero no veo a nadie, pero estarás con un grupo, ¿no? Le dije, no, yo siempre viajo solo. Bien. Bueno, pero vienes con un traductor, ¿no? Vienes con alguien te avala aquí en Afganistán. Digo, no, estamos hablando, nos estamos entendiendo, no necesito ningún traductor. Y me dijo, bueno, pues, no sé, ¿y qué pasa si te pones enfermo? ¿Y qué pasa si tú cruzas esa calle que está aquí al lado y te pilla un coche? ¿O qué pasa si te sucede cualquier cosa? Estás absolutamente solo en Afganistán. Y le dije, bueno, la taqlaq ya akhi, li'an Allah huwa ma'i. Le dije en árabe, que significa, no te preocupes, hermano, porque Dios va conmigo. No tengo ningún miedo, le dije sinceramente. No me siento más en peligro en Afganistán que en Córdoba, o en Vitoria, o en Estambul. Me siento absolutamente cosmopolita. Me siento igual de a gusto en un lugar y en otro, con sus precauciones, obviamente. Y me dijo, pues verdaderamente creo que eres muy valiente. Le dije, bueno, tampoco, no es que... Dijo, no, dice, eres muy valiente. Pero no por Afganistán, que lo tenemos los talibanes y actualmente es un remanso de paz. Eres muy valiente porque has ido solo, has viajado a sitios peligrosísimos como Irak, que está lleno de chiíes. Le dije, bueno... Bueno, pues ya está. Gracias por el halago. Este es el salvoconducto y esta es la última parte de la primera conferencia que yo les quería enseñar. Bueno, soy yo, vestido de tayiko en este caso. Ven el pakol ese quizá que trajo Alejandro a los hombres afganos o que los afganos legaron a los hombres de Alejandro Magno. En cualquier caso muy cómodo y muy elegante en Afganistán. Aquí igual no, pero en Afganistán sí lo es. Con la barba bastante larga, de 6 meses, y bueno, pues el pelo suelto como pudiera llevarlo cualquier afgano. Es un salvoconducto que, como ustedes ven, está en franco estado de deterioro, porque todos los días numerosos grupos de talibanes me hacían sacarlo, me hacían enseñarlo, me hacían desdoblarlo, comprobaban la firma, comprobaban el nombre de Muhammad, en este caso Muhammad Tayyib, que es el que me lo firmó, veían mi nombre, o sea, estuvo en uso constante durante los 20 días casi que estuve en Afganistán. Lo tengo en mi casa, pero está, pues ustedes ven, casi rajado por el uso constante que se le da. Por lo tanto, ustedes verán, infiriendo de ese uso, que es una sociedad bastante militarizada. Es decir, usted no puede ir por ahí libre. Sí, puede ir libre, pero cada hora y media va a pararle un talibán
y va a decirle que a dónde va y que quién es usted. Pero bueno, yo tengo el pasaporte, tengo mi visa, tengo el sello y tengo el salvoconducto del Ministerio de Información y Cultura de los talibanes sellado y el número de teléfono en mi teléfono de Mohammad Taib. Ya no, quiero decir, ya no tengo por qué tener ningún problema, ¿de acuerdo? Sin embargo, aparte de este salvoconducto nacional, para todo el país de Afganistán, en algunas provincias uno necesita un segundo salvoconducto, como este para la provincia de Kandahar. La provincia, por cierto, una ciudad antigua que fundó Alejandro Magno, Alejandría Aracosia, la provincia en la que nacieron los talibanes. Por lo tanto, tiene más seguridad por parte de los talibán, es mucho más militarizada, uno no ve mujeres por la calle, por ejemplo, ni en burka ni sin burka, no las ve directamente, y necesita además 2 salvoconductos, no he puesto los 2 porque, bueno, son iguales, pero necesita 2 salvoconductos para poder moverse por la provincia de Kandahar, con el sello de Islami Imarat Afghanistan, el Emirato Islámico Talibán de Afganistán. Simplemente Mazar-e-Sharif. Y con esto sí que ya acabo. Es una ciudad maravillosa en la que uno puede admirar la mezquita azul, en la que se dice, bueno, porque tiene algo que ver con Hazrat Ali, con aquella persona de la que hablamos en la conferencia de Irak, el primo y yerno de Mahoma. Es una mezquita chií, como vimos, las mezquitas chiíes son francamente hermosas, ostentosas, con las cerámicas vidriadas, con oro en su interior, con plata, con brillantes, con lámparas que son arañas de techo. Y algo muy curioso es que está repleta de palomas y todas son blancas, como ustedes ven allí. Este es Muhammad Dabi Amini, el talibán que me acompañó, haciendo las abluciones y lavándose antes de orar. Y todas las palomas que son blancas. Y dice la leyenda chií que si usted libera una paloma negra hoy allí, mañana se volverá blanca por el influjo casi mágico de Ali. Hay muchos más lugares que me gustaría presentarles, como Balj, que es una ciudad que es la capital de la antigua Bactra, el nombre antiguo, como hemos dicho, de Afganistán, en el que uno, bueno, pues se encuentra con talibanes por todos sitios, que le piden fotos, porque es como si vieran a un, como hemos dicho, a un extraterrestre. Hay monumentos, pero con mayor grado de deterioro, y yo creo que lo más importante que uno puede ver en Balj, es la muralla de Balj, la muralla de Bactra, capital de Bactria, que está hoy en día en pie. Fue reedificada después de Alejandro y tal, pero bueno, los cimientos y la parte más importante, el grueso de abajo de este encintado murario, pertenece a la era de Alejandro. Y allí me acompañó un talibán, que es este señor de aquí, amigo de los otros talibanes, que en este caso este talibán era el taxista, fue el que nos llevó a la ciudadela de esta ciudad, de Balj, en la que, según algunas fuentes, se cree que Alejandro Magno se casó con Roxana. Otras dicen que se casó en otro sitio, incluso en la Roca Sogdiana, donde la conoció. Bueno, sería bonito que se hubiesen casado aquí donde yo estuve. Y, como ustedes ven, llevo la indumentaria de Tayiko, y este señor en concreto, el de azul marino, será el que enlazará con la siguiente parte de la conferencia, porque si yo aquella tarde, que además estuvo llena de problemas y de inconvenientes, no hubiese conocido a este señor talibán, o colaborador al menos de los talibanes, yo no hubiese podido entrar el segundo año en Afganistán. Las vistas desde la muralla de Balj son absolutamente sobrecogedoras. Miren ustedes allí el pick-up. Pues enclaves bastante importantes, quiero decir, para la historia global, la historia del mundo entero. En esa muralla, pues, sucesivas capas de la historia se han ido superponiendo. Vemos aquí arquitectura de la era timúrida y posterior, es decir, va por estratos, como todo en Afganistán. Y para acabar con esta parte, les enseñaré una perspectiva desde lo alto de esas murallas. Todos esos bultos que ustedes ven, esos promontorios, son ruinas que aún yacen debajo de la ciudadela de la antigua Bactria, muy poco excavada. Y con esto acabamos la primera parte, y no sé si las preguntas serán para el final o para ahora, pero les quiero agradecer la presencia y la escucha. Muchas gracias.